Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Gustavo Cornaccioni, soy de Montevideo, Uruguay. Soy anciano en mi iglesia local y líder de jóvenes también, colaborando en diferentes ministerios acá en Uruguay, disfrutando de servir al Señor en todo lo que nos permite hacer. También soy docente como profesión y me dedico a trabajar con adolescentes durante todo el año. Hoy quiero comentarles un pasaje precioso que nos va a hablar de las actitudes de una persona madura y un buen siervo de Dios. Nehemías es un hombre ejemplar para todos nosotros. Ha tenido desafíos, ha tenido dificultades en toda su vida, pero concretamente acá se enfrenta a una situación donde podría haber explotado su ánimo por el maltrato de unas personas con otras. Sin embargo, él, con mucha madurez y mucha templanza, delante de Dios, toma buenas decisiones y llega a una buena mediación. Les invito a ir ahí a Nehemías, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. En este momento había personas que estaban siendo oprimidas, estaban siendo maltratadas, hermanos de ellos, gente del mismo pueblo. Unos contra otros se habían tomado prestado. Había muchos impuestos que pagar, había mucha hambre en la tierra, y como opción algunos se daban ellos mismos como esclavos. Era la última opción que les quedaba en su vida: dar sus tierras, dar su grano, dar todo lo que tenían. Y algunos hermanos de ellos, judíos de la misma nación, compraban lo que tenían. Pero pasó el tiempo y les exigían mucho más de lo que podían dar. Entonces, Nehemías, después de toda la obra que había hecho, de toda la tarea que había realizado, de toda la ayuda que había dado a sus hermanos judíos, dice: ¿cómo puede ser que esto suceda? Una situación tan difícil como la que estaban viviendo, que unos hermanos se aprovechen de otros simplemente porque tenían más poder o más poder adquisitivo. Pero me encanta ver las actitudes de Nehemías. Primero, él tiene compasión de las personas, porque dice el versículo 1 que hubo un gran clamor, que había gente que estaba pasando hambre, que había personas que no tenían cómo sustentarse, que habían perdido todo lo que tenían, sus propias tierras, no tenían casa. Entonces se compunge en su corazón y tiene compasión de ellos porque dice: no le puede pasar esto a mis hermanos. Por lo tanto, él como líder, como responsable, como el hombre espiritual que estaba en ese momento,
tenía que actuar. Y dice el versículo 6 que se enojó en gran manera cuando oyó el clamor y todo lo que le habían contado. A veces pensamos que el enojarse es pecado y está mal, ¿verdad? Pero muchas veces hemos visto personas, hombres de Dios, que se han enojado. El propio Señor Jesús, cuando dio vueltas las mesas en el templo, el celo del Señor lo consumía. Entonces el pecado lo quería eliminar y todas esas actitudes tienen que salir de ese lugar para ser santificado. Y Nehemías era un hombre santo, que quería un pueblo santo y se enojó con esta actitud de pecado, esta actitud arrogante y egoísta. Pero tomó una acción muy madura y espiritual. Dice el versículo 7 que meditó antes de responder cualquier cosa, antes de actuar, meditó en su corazón. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer esta pausa cuando nos enojamos. Cuando nos molestamos, a veces decimos una barbaridad de cosas que después nos arrepentimos y no nos damos cuenta que en realidad lo único que estamos haciendo es darle rienda suelta a nuestra lengua y a nuestra carne, cuando en sí tenemos que pensar antes de hablar para poder tener buenos resultados. Porque Nehemías no quería destruir la relación de los hermanos, no quería destruir la nación, quería unirlas y restaurarlas. Cuando alguien venga con problemas o cuando alguien venga con acusaciones hacia nosotros, meditemos, pensemos antes de hablar para que podamos mediar y para que podamos lograr una buena solución de la situación conflictiva. Porque además de eso, cuando él va a pedirles que le devuelvan las cosas, les pide bien. Miren el versículo 11, dice: os ruego que le devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y solamente les pide la centésima parte de sus intereses. Entonces, cuando les va a pedir algo, lo hace con sabiduría y les pide bien las cosas. Muchas veces, cuando estamos molestos, tenemos razón en lo que decimos, pero lo estropeamos porque lo pedimos de una manera incorrecta o lo decimos de una forma que no conviene. Dios nos enseña en este momento que tenemos que tomar cartas en el asunto cuando hay injusticias, que tenemos que solucionar las dificultades cuando las hay, los problemas, pero con sabiduría, meditando las cosas, pensando antes de actuar y pidiendo las cosas bien, con sabiduría, porque Dios quiere la unidad de su pueblo. Ese momento su pueblo era Israel y lo estaba formando y fortaleciendo. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia de todas las naciones y Dios la quiere fortalecer y unir. ¿Querés que el pueblo de Dios se una? Medita antes de hablar y no respondas con enojo. ¿Querés que el pueblo de Dios se una? Cuando vayas a pedirle algo a alguien, pedíselo bien, de buena manera, como lo hizo Nehemías. Pero también pone a Dios como testigo en medio de todo esto, porque Dios será testigo de tus palabras, pero también de las reacciones de los demás. Entonces dice Nehemías al final, y les da una advertencia, y les dice que Dios se encargue de ustedes si no hacen esto, y los sacuda y los reprenda. Y todos estuvieron de acuerdo porque Dios estaba como testigo en ese momento y Dios se iba a encargar. Así que si delante de Dios hacemos las cosas y las hacemos bien, Dios se va a encargar de solucionarlas, de administrarlas y de que todo resulte en bendición para su pueblo. Qué buen ejemplo el de Nehemías. Seamos personas maduras en la fe, que podamos alcanzar a otros, animar a otros, mediar en las situaciones difíciles, pensar antes de hablar, pedir y pedir bien, y siempre siendo conscientes que Dios está como testigo en cada una de nuestras acciones. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.